buenos días a todos. Gracias por su presencia esta mañana. En el Presidium nos acompañan hoy el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el maestro Eduardo Villegas y el doctor Carlos Ruiz Abrego. Saludo también a los miembros del Poder Legislativo que nos acompañan hoy, a quienes representan organismos internacionales, instituciones académicas y sociedad civil, a mis compañeros con quienes integraremos el gabinete del gobierno que está por comenzar, y a los amigos de los medios de comunicación, buenos días. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este lugar que también resguarda en sus muros parte de la memoria de México. El recuerdo de Fernando del Paso, fallecido el pasado 14 de noviembre, quien tenía como uno de sus empeños transmitir el sentido de la historia, nos acompaña en este día. Echaremos de menos su pluma, su arte y su humor. Invito a todos a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en su memoria. Gracias. El día de hoy presentamos a ustedes uno de los proyectos que nos hermanará como mexicanos, la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. Iniciativa de nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, será el área que articule todos los esfuerzos por preservar y difundir la memoria de nuestro país. Conocer nuestros archivos es un primer paso para garantizar nuestro derecho a la memoria y conocernos y reconocernos en ella. Desde la Secretaría de Cultura de la próxima administración nos sumamos con júbilo a este gran proyecto, en el cuidado de acervos que se encontrarán bajo nuestro resguardo, así como la digitalización del patrimonio histórico, artístico y documental, elementos fundamentales de la memoria de México. Asumimos también el compromiso de su divulgación en México y en el mundo, y propiciaremos además que las comunidades de todo el país, en todas y cada una de sus lenguas, enriquezcan la memoria de la nación con su tradición oral e historias locales. La cultura de hoy es la memoria de mañana. A continuación, el maestro Eduardo Villegas presentará las líneas generales de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. Eduardo es candidato a doctor en filosofía y se ha desempeñado como profesor en diversas universidades. Trabajó en las oficinas de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal como asistente directo del licenciado López Obrador. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Alejandra. Estoy muy orgulloso de encontrarme hoy en este lugar con nuestro presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con su distinguida esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, y con el grupo notable de personalidades que nos acompañan y a quienes saludo con aprecio. Pero estoy en particular muy orgulloso de participar como portavoz y presentador de una iniciativa extraordinaria. El recinto que nos cobija es un símbolo de las muchas contradicciones que nos atraviesan como país. Por un lado, resguarda el patrimonio documental más significativo del continente americano. Por otro, es un recordatorio urbano de momentos aciagos de la vida política de México.
Basta pensar que a pocos metros de donde estamos reunidos fueron cobardemente asesinados Francisco Madero y José María Pino Suárez. Pero este edificio y sus papeles viejos no constituyen por sí mismos la historia patria. Es necesario hacer un esfuerzo responsable para conocer quiénes somos, cómo hemos llegado a ser lo que somos y qué queremos proyectar hacia el futuro. La memoria no es un acto espontáneo, sino que requiere una acción consciente porque nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. En cambio, el olvido es el alimento de la manipulación y el fuego de la intolerancia. El máximo agravio hacia un pueblo es borrar las huellas de su existencia, como lo atestiguan los infinitos intentos por tachar nombres, desaparecer cuerpos, silenciar voces y quemar libros. Es por ello que estamos hoy aquí, para celebrar el anuncio de la iniciativa que crea una coordinación de memoria histórica y cultural de México, como un acto consciente que buscará orientar los esfuerzos del Poder Ejecutivo Federal hacia el conocimiento de lo que nos ha dado cuerpo como nación y de lo que puede concebir como pueblo. Por el cumplimiento de la ley, por la suma de voluntades y por sus esfuerzos tangibles, esta coordinación será un instrumento de apoyo para reafirmar la dignidad como integrantes de este gran país. La memoria tiene como sustento una materialidad sin la cual se desvanece. De ahí la importancia de preservar y difundir su fuente primaria, los registros escritos. Quienes trabajan en estas áreas saben que el 15 de junio del año 2019 entrará en vigor una nueva ley cuyo fin es forzar el proceso completo de gestión documental de todas las dependencias de gobierno, desde la catalogación y cuidado físico hasta su digitalización. Por mandato legal y por respeto hacia la historia de México, las personas que resguarden un archivo, sea municipal, estatal o federal, público o privado, deben adoptar las mejores prácticas en temas de patrimonio documental, siempre bajo la guía del Archivo General de la Nación. En este sentido, el primer objetivo de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México será justo fungir como enlace de articulación entre todos los niveles de gobierno y con la sociedad civil, no para sustituirlos en las ocupaciones que les exige esta nueva ley, sino para auxiliarlos en su cumplimiento. Por supuesto, en esta tarea de preservación de los soportes materiales de la memoria, el Archivo General de la Nación no está solo. El caso más destacado es el conjunto de dependencias de la Secretaría de Cultura que cuentan con invaluables acervos. Pero de igual manera también las demás secretarías y organismos tienen en sus oficinas un fragmento de los registros que permiten entender por qué y cómo hemos llegado a ser lo que somos. En efecto, cada dependencia está obligada a llevar un inventario de sus labores. No es superfluo destacar en este momento, aunque parezca evidente, que sin archivos es imposible la transparencia. Y sin transparencia, un régimen democrático se vuelve simulación. Pero estos archivos deben no solo existir, sino estar en condiciones óptimas, clasificados y accesibles para su fácil consulta. De otra manera, es como si no existieran. No tiene sentido pregonar el acceso a la información gubernamental cuando se descuida el estado de los archivos que la respaldan. Así pues, las leyes mejor intencionadas son letra muerta sin una voluntad férrea que coincida con su espíritu y la encarne en hechos concretos. La idea de radicar esta coordinación en Presidencia de la República, bajo la supervisión misma del titular del Ejecutivo, no solo es preparar las condiciones para la nueva disposición jurídica, sino establecer, sin ambigüedades, la orientación de un gobierno que se preocupa por pasar a la historia como la cuarta transformación de la vida pública de México. Por supuesto,
las fuentes de la memoria de un pueblo no se reducen al contenido de los documentos administrativos que produce una dependencia en el ejercicio de sus funciones. Las marcas de la memoria también se encuentran en las denominaciones de las calles, en las denominaciones de los inmuebles, en las celebraciones físicas, en los monumentos, en los timbres postales, en los billetes e incluso en la papelería oficial que consignará la leyenda del año 2019 como el centenario luctuoso del general Emiliano Zapata. La Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México tendrá, pues, este objetivo de articular las voluntades al interior del propio gobierno federal y las voluntades con otros poderes y con iniciativas ciudadanas, porque se trata de que todas las partes involucradas produzcan sus relatos con conocimiento de causa. Los grupos e individuos que luchan contra las amnesias y omisiones nos enseñan que la justicia también exige la memoria del desenfreno, de los abusos y de las atrocidades. Hoy, más que nunca, necesitamos la memoria para que nuestra voz resuene cuando digamos nunca más. Hoy, más que nunca, la corrupción sistemática de las autoridades debe ser erradicada. Nunca más presos políticos, nunca más desapariciones forzadas. Como contribución específica, además de su labor articulatoria de las voluntades, esta coordinación creará un sitio web que buscará concentrar y difundir todos los documentos digitales de los archivos del país, tanto públicos como privados. Existen ya en este momento muchos esfuerzos dispersos por poner en línea lo que cada institución considera conveniente. La novedad de este sitio web consiste en que se trata de colocar en una única plataforma toda la información disponible sobre los procesos que hemos vivido como país, desde los códices precolombinos hasta las fotografías del Porfiriato, desde el inventario de las áreas naturales, desde el inventario de las áreas naturales y de la biodiversidad hasta la música de las ceremonias tradicionales de los pueblos originarios, desde las actas de los cabildos novohispanos hasta las recetas de la cocina yucateca. El reto, en este sentido, es enorme, porque ningún gobierno del mundo ha emprendido un proyecto tan ambicioso, al mismo tiempo que acata, por convicción, estrictos lineamientos de austeridad. Pero la administración pública también es ingenio y creatividad, de manera que con una oficina modesta esperamos lograr grandes resultados. Por eso es que el Consejo Asesor Honorario de esta coordinación jugará un papel fundamental, pues por una parte analizará las líneas prioritarias de acción de rescate y fomento de la memoria nacional y por otra será el elemento clave para convocar la unidad de los actores sociales y privados hacia este objetivo. De tanto peso es esta tarea que el presidente electo ha invitado a la doctora Beatriz Gutiérrez a encabezar este Consejo Honorario. Pues bien, es claro que por mandato legal y por voluntad política, esta coordinación tiene una encomienda clave en la administración que inicia el próximo 1 de diciembre. El futuro no está escrito, sino que somos nosotros en los actos cotidianos quienes lo forjamos. Aquí y ahora, juntos, hacemos historia. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Pues los ciudadanos son centrales para la Cuarta Transformación. Es por ello que este proyecto cuenta con un Consejo Asesor de primera línea. El Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México
está conformado por las siguientes personalidades aquí presentes. Cristina Barros Valero, qué gusto verte de nuevo. Investigadora, escritora que se ha enfocado en difundir la gastronomía mexicana, así como en el rescate de libros antiguos de cocina tradicional. Asegura que hay que mantener viva la cocina tradicional mexicana por razones prácticas, económicas, culturales y de placer. Gracias a su dedicada contribución al estudio, conservación y difusión de nuestro patrimonio cultural, ha obtenido numerosos reconocimientos. Cristina, bienvenida. El maestro Horacio Franco, uno de los músicos mexicanos con mayor proyección a nivel internacional. Realizó sus estudios en Ámsterdam, donde se graduó con los mayores honores. A su regreso a México formó el ensamble vocal Capella Cervantina y después se convertiría en la Capella Barroca de México. Como investigador ha recuperado numerosas partituras del periodo novohispano. Horacio ha grabado más de 20 discos y este año celebra 4 décadas de su carrera, además de ser gran amigo de este movimiento. Horacio, bienvenido. Elena Poniatowska, como ella misma dice, más mexicana que el mole. Elena Poniatowska Amor, escritora y periodista que asegura que México siempre puede ser mejor, fiel, comprometida con movimientos sociales, como el que nos llevó hasta este momento, y como en el del 68, que retrata En la noche de Tlatelolco, obra que hizo precisamente en la cárcel de Lecumberri con líderes del movimiento estudiantil. En 2013 se convirtió en la primera mujer mexicana en recibir el Premio Cervantes. Elena, bienvenida. Gracias por ser parte de este consejo. Por allá atrás está Carlos Pellicer, que nos gustaría que estuviera sentado por aquí, si es posible. Carlos, narrador, ilustrador y artista plástico mexicano. Carlos ha sido autor e ilustrador de libros infantiles. Durante más de 25 años dedicó buena parte de su tiempo a la organización del archivo y el legado literario del poeta Carlos Pellicer Cámara, su tío, hasta que decidió que era momento de entregarlo a la Biblioteca Nacional para así conservar la memoria de nuestra cultura. Como pintor, ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas, la más reciente en el Museo Manuel Felgueres en la ciudad de Zacatecas. Bienvenido, Carlos, y gracias por ser parte de este consejo. Nombraré a otras personas que no se encuentran aquí, pero que son parte de este consejo y que han aceptado acompañar este gran proyecto. El maestro Miguel León Portilla, el primer actor Arturo Berenstein y la poeta Minerva Margarita Villarreal, y desde luego también a la representación de la UNESCO en México. Muchas gracias a todos ellos por formar parte de este esfuerzo. Al frente de este consejo asesor honorario se encontrará la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, escritora, profesora e investigadora mexicana en perpetuo aprendizaje, como ella misma dice. Beatriz está comprometida con sus ideales y tiene conciencia de su papel y de su responsabilidad en el presente de la historia del país. Entre sus obras de ficción se encuentran Larga vida al sol y Viejo siglo nuevo. Su trabajo como investigadora en temas literarios ha sido honrado recientemente con el reconocimiento de la Orden del Mérito de la Academia Morista Costarricense. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y convencida de que es indispensable conocer la historia y reencontrarnos con nuestro pasado. Afirma que el diálogo significa reconocer al otro y sobre todo reconocer al otro en nosotros. Cedo la palabra a la doctora Gutiérrez Müller. Buenos días. Buenos días, señoras, señores, distinguidos invitados,
presidente electo de México, amigos todos. Hoy pueden enterarse a detalle en qué tarea específica pondré mi grano de arena para lograr la cuarta transformación de la vida pública de México a punto de iniciar. La mejor contribución, siento yo, parte de aquello que nos apasiona. Por tanto, lo hacemos con amor y esmero. Con estos sentimientos he dedicado una buena parte de mi vida a buscar letras pasadas y tratar de colocarlas en su correcto sitial. He querido hacer justicia a muchos olvidados o a quienes desde la literatura hicieron enormes contribuciones para comprender el alma humana, expresarla y sanar. Las palabras son excelentes vehículos de paz. En estos trabajos de años he llegado a dos conclusiones quizá prematuras. A la hora de las honras y los laureles, no están todos los que son, ni son todos los que están. Y no solo eso, hechos o autores que están, ya no se sabe por qué. Ya no media la valoración, ni se comprende por qué se conmemoran o festejan en los calendarios cívicos. Por siglos hay quienes han relatado la historia de los vencedores y han suprimido la de los vencidos, de los caídos o desaparecidos. Sería largo aquí dar explicaciones a esa omisión injusta, pero hay una que no puede dejar de ser expuesta hoy. Se llama amnesia. Los mexicanos de hoy recibimos una nación milenaria que ha registrado cualquier cantidad de movimientos y aportes artísticos, humanistas, culturales o hechos políticos, hechos de armas, debates ideológicos o pugnas económicas que se van colocando en el frío atril de las conmemoraciones, si bien les va, al tiempo que desplazan a otros hechos, en muchos casos no menores, hacia el basurero de la inadvertencia. Un país amnésico está enfermo. Por el contrario, un país que recuerda de dónde viene, goza de cabal salud porque tiene presente su pasado, reflexiona y medita y define su curso. Forja su historia con pasión, pero también con entendimiento. Aquí en el antiguo Palacio de Lecumberri, cárcel que fue del Porfiriato y todavía hasta los años en que llegaron los presos políticos del 68, me gustaría reflexionar con ustedes. La memoria se asemeja a un ojo gigante que todo lo ve. No hay ningún hecho que no pase por su inacabable percepción. La memoria también se parece a un espejo. Ahí se mira la imagen de las cosas vivientes y de las cosas muertas. Si nos asomamos, nos reflejamos. Y detrás de nosotros advertimos la presencia de todos los que nos antecedieron hasta llegar al lugar y momento en que ocupamos hoy. Antes, en el pasado estuvieron ellos, ahora estamos nosotros. Por eso ninguna sociedad, ninguna nación se explica a sí misma en el presente, sino a través del espejo del pasado, el ojo que todo lo ve. Esa concatenación de hechos, de figuras, signos, sellos, vestigios o sombras son nuestra luz. Se le atribuye a Cicerón haber expresado: la historia es la maestra de la vida. Y así lo veo yo, desde los libros y los estantes de cientos de bibliotecas, hemerotecas y archivos del país, en las paredes de edificios viejos, en los museos, en las montañas, en los cementerios, en las capillas, escuelas, parques y santuarios naturales o artificiales, hay voces hablándonos, recordándonos: estos somos. Pero también hay voces silenciadas, hay testimonios extintos que merecen ser ya recuperados y, en caso de sordera colectiva, insistir en la necesidad de prestarles atención. Porque la historia no es solo contar la gloria de gestas pasadas, sino también saber de los desastres o errores del pretérito. Repito, una nación desmemoriada tiene problemas de salud y queremos a un México sano, recordando a sus difuntos,
a sus familias, a sus pueblos, a sus mitos, a sus verdades históricas, porque desde el pasado nos están enseñando. Para no equivocarnos y caer en los errores que nos han costado mucho, lo mejor es refrescar la memoria, actualizarla. Debemos de tener presente el pasado. Esa es, por un lado, la mejor explicación al por qué hoy somos lo que somos. Por otro, recordar nos permitirá valorar la nación que tenemos y llevarla con orgullo y jactancia a todas partes. Y también, ojo y espejo, nos persuadirá en la medida de lo posible de nuestras anteriores infelicidades, de nuestros yerros, de esas íntimas verdades que se encuentran ocultas por temor o por vergüenza. Quitarnos la amnesia histórica y colectiva nos permitirá estar alertas para cuando una nueva tentación surja en el horizonte. A la vez, recordar lo mejor que hemos tenido y construido la fortalecerá. A partir del 1 de diciembre ya no tenemos partido ni colores, sino un México que fortalecer y mejorar, porque es la tierra de nosotros, de nuestros ancestros, y sus huellas están en todas partes. Trabajaremos duro en este proyecto para recuperar mucho del acervo desconocido, omitido u oculto en miles de estanterías, cuartos, bodegas, recintos y lugares. Lo haremos porque creemos que somos poseedores de una infinita cantidad de tesoros, casi en su mayoría desconocidos o inalcanzables de apreciar para millones de mexicanos. Pero todavía lo llevaremos a cabo como un acto de responsabilidad. Los tesoros nacionales se protegen y se cuidan, no se venden, no se trafican, son de todos, y todos los mexicanos somos poseedores de ese patrimonio histórico y cultural. Reparar, cuidar y salvaguardar significa proteger esa fortuna de accidentes o lamentables tragedias naturales. Que la mano mexicana no destruya, sino que ayude a la protección de esas joyas y que no permitamos más el deterioro o la pérdida de lo que somos, de lo que hemos sido, para que de este modo entreguemos a las nuevas generaciones nuestro inventario histórico. En este Consejo Asesor Externo y Honorario, que de manera gratuita y voluntaria cooperará en la custodia de nuestra riqueza cultural, es en donde pongo mi aportación como esposa del futuro presidente de México. Lo haré junto con notables mexicanos que se han destacado, como ya escucharon, en diferentes disciplinas: historia, artes plásticas, música, literatura y otras humanidades. El Consejo Asesor hará justo eso: contribuir a que las metas propuestas por esta coordinación nacional se cumplan durante el sexenio. Buscará todas las ayudas posibles para obtener apoyo metodológico, técnico y creativo en el plan de conservación y difusión. También tenderá puentes con quienes desde el ámbito privado o desde organismos y gobiernos de otras naciones han promovido o procurado la recuperación de nuestros acervos y lo han ensalzado, e intentaremos contagiar a más y más particulares o instituciones para que se sumen a esta iniciativa. Les menciono una de las muchas tareas que habrán de hacerse con cierta prontitud. Necesitamos cambiar de lugar el Archivo General Agrario. Está en riesgo de ser sepultado por las paredes. El último temblor dañó severamente el edificio que lo alberga. No solo se trata de la segunda colección más importante del país, por la cantidad de documentos que allí se han acumulado y por su antigüedad. En ellos está la historia de la tierra mexicana, cédulas reales, planos, títulos de propiedad social y otros desde el siglo XVI a la fecha. Por mi parte, trabajaré con amor y diligencia por México. Aunque me vean pegada a las bibliotecas o a esos papeles viejos, sepan que no dejaré de ayudar a nadie que me lo pida, siempre que esté en mi mano. Este país tiene necesidades muy apremiantes, unas muy urgentes. Daré todo lo que tengo, quizá no mucho en relación con los grandes retos que se avisoran, pero sí desde el corazón
daré todo para quien requiera mi ayuda. Y si no me ven por mucho tiempo, recuerden que sigo laborando como antes en mi propio empleo universitario, en mi oficio de escribir y en mi familia a la que me debo y a la que necesito procurar. Juntos haremos historia. Gracias. Pues este esfuerzo, como ven ustedes, será articulador desde todos los sectores, desde el empresarial, representado esta mañana, muy bien representado. También el esfuerzo de los 3 niveles de gobierno. Saludo esta mañana también a Claudia Sheinbaum, quien desde los importantes archivos de la Ciudad de México se sumará a este gran proyecto. Gracias. Escucharemos ahora el mensaje de nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto estar con ustedes, amigas, amigos, próximos integrantes del gabinete del gobierno federal, legisladores, historiadores, académicos, científicos. Muchas gracias a Claudia por acompañarnos, a Cuitláhuac, gobernador electo de Veracruz. Muchas gracias a quienes integran este consejo, Elenita, con mucho cariño, como siempre, por su solidaridad verdadera, con mucho amor, que esté aquí con nosotros, como siempre. A Cristina Barros, también destacadísima intelectual, con dimensión social, defensora de nuestras culturas, de las que han promovido la idea que se sintetiza en la frase que sin maíz no hay país. Muchas gracias, Horacio Franco, artista extraordinario de nuestro país, un orgullo de México, de nuestra cultura actual. Y muchas gracias a Carlos Pellicer, que siempre ha estado con nosotros y que ha sido pues un fiel heredero de el legado cultural, el legado poético, arqueológico, de todo lo que representaba nuestro maestro Carlos Pellicer. Muchas gracias por acompañarnos también en este propósito. Muchas gracias a Carlos Slim, que nos acompaña. Me consta que Carlos siempre ha sido promotor, antes se le llamaba mecenas, a los que apoyaban a creadores. Carlos fue amigo de Fernando Benítez, de don Pepe Iturriaga,
que decía don Pepe, también retomando una idea del maestro Vasconcelos, decía, yo agrego con todo respeto, que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya nosotros en México teníamos universidades, porque este es un gran país. Y me consta lo de Carlos porque su tocayo, Carlos Monsiváis, donó su colección de arte popular porque se lo pedimos, se lo solicitamos, nos reunimos en una ocasión, era jefe de gobierno y lo invité a desayunar para que aportara su colección extraordinaria de arte popular. Y Carlos me puso como condición que se mantuviera como un museo independiente y que se garantizara su conservación cuando ya no estuviésemos en el gobierno. Entonces, Carlos Slim ayudó para que se creara el Museo del Estanquillo. Aquí está Rafael Barajas, el fisgón, que sabe de esto que estamos hablando. Y Carlos Monsiváis entregó sus piezas, es un museo extraordinario de arte popular, lo mejor de lo mejor que hay en nuestra ciudad, en nuestro país. Por eso me da mucho gusto, celebro estar en este acto. Beatriz no quiere ser primera dama, lo ha decidido también respetando a quienes en otros tiempos han actuado con ese papel, respetando a las señoras esposas de los expresidentes. Pero son, la verdad, otros tiempos y Beatriz se dedica a la investigación, a la literatura, se dedica a escribir y también a atender a Jesús y de vez en cuando a quien les habla. Entonces, me pidió que se le respetara su espacio, que siguiera haciendo lo mismo y llegamos a ese acuerdo, con el compromiso de que sí va a ayudar en este programa para la recuperación de nuestra memoria, para mantener siempre nuestra memoria histórica. Por todo lo que aquí se ha dicho, que se resume en esa frase atribuida a Cicerón, de que la historia es la maestra de la vida, y quien no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Yo celebro que se tome esta iniciativa, que se recuperen archivos, que se conserven archivos, hemerotecas, que podamos tener todo el acervo de nuestra historia en el país. Muchas bibliotecas se han vendido a universidades del extranjero. Yo recuerdo que el maestro Santamaría, que se salvó de la tragedia o del asesinato en Huitzilac, que fue el único sobreviviente,
y luego fue gobernador de Tabasco, y un hombre muy culto que hizo un diccionario de mexicanismo, considero el mejor diccionario que se ha hecho sobre esta materia. Hizo una obra editorial extraordinaria porque fue gobernador de Tabasco y se dedicó a la recopilación de documentos, datos de Tabasco, y reunió pues una biblioteca de primer orden y la entregó, llevó a Berkeley, y ahí está la biblioteca del maestro Santamaría. Recientemente también nos enteramos de que la biblioteca de Gabriel García Márquez, también a otra universidad en Estados Unidos, y así muy buenas bibliotecas que están en el extranjero. Ojalá y nosotros conservemos nuestro acervo, lo que ya es público, y que se puedan rescatar bibliotecas privadas y todo el acervo cultural, artístico de México, que lo conservemos, que incluso recuperemos lo que está en el extranjero, símbolos que tienen que ver con nuestra historia. No quiero adelantar nada, pero sería extraordinario recuperar cosas que están en museos del extranjero, garantizando la seguridad, la conservación, que actuemos con mucha responsabilidad en este tema, en esta materia. Y sobre las fechas históricas del sexenio, pues vamos a tener muchos acontecimientos. Por ejemplo, el año próximo son los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata. Vamos a destinar ese año a conmemorar, a recordar esta fecha por todo lo que significó este gran dirigente social, este gran dirigente campesino. Mañana es 20 de noviembre, vamos a estar también por aquí, vamos a poner una ofrenda en el sitio donde fueron asesinados el presidente Madero, el apóstol de la democracia, y el vicepresidente José María Pino Suárez, caballero de la lealtad. Entonces siempre vamos a estar recordando nuestra historia, lo que tenga que ver con la literatura, lo que tenga que ver con la ciencia, nuestra memoria histórica. En el 2020 también son 100 años del asesinato de don Venustiano Carranza, un extraordinario presidente de México. Él fue el único gobernador en ese entonces que se pronunció de inmediato en contra del asesinato de Madero. Otros gobernadores, la mayoría, se quedaron en 1915, que quedó abolida la esclavitud. Cuando los revolucionarios carrancistas llegaban a las haciendas a decirles a los peones que ya eran libres. Y como pasa en estos casos, como no había costumbre libertaria, como en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos, no sabían los peones qué era la libertad. Entonces, cuando iban los revolucionarios a decirles ya son libres, en vez de alegrarse, se ponían a llorar
porque no sabían qué era la libertad. Tuvieron que pasar unos años para que empezaran a actuar como hombres libres. Eso también nos pasa hasta en nuestro tiempo, sobre todo en el terreno de la democracia. Como nunca ha habido democracia en el país, cuando se alcanza la democracia nos cuesta trabajo ejercerla, practicarla, porque no tenemos la costumbre, el hábito democrático. Entonces, a don Venustiano Carranza le debemos eso, la abolición de la esclavitud, y le debemos algo también extraordinario. Por él se nacionaliza el petróleo, porque él es el que promueve en el Constituyente del 17 la aprobación del artículo 27 constitucional, donde se establece el dominio de la nación sobre el petróleo. Esto no existía en la legislación y las empresas petroleras extranjeras de ese entonces no querían que se estableciera este principio, querían que predominara la visión sajona de que el dueño de la tierra era también el dueño del subsuelo. Y en el 27 lo que se establece es que el subsuelo es de la nación, retomando la tradición de la corona española. La tierra se entregaba en propiedad, pero el subsuelo seguía siendo de la corona. Eso es lo que Carranza lleva a la Constitución, el dominio de nuestros recursos naturales y otras cosas. Por eso tenemos que pensar siempre en nuestros dirigentes. Y pues en el 21, entre otras cosas, son 200 años de la consumación de la independencia nacional. Y así, en el 21 también se establece la Secretaría de Educación Pública. Nosotros queremos conmemorar este año. Ya para entonces la Secretaría de Educación Pública va a estar en Puebla, en el plan de descentralización. Ahí va a estar despachando Esteban. Pero el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que es bellísimo, con sus murales, podría convertirse en el Museo del Muralismo Mexicano, por ejemplo, para el 21. Y así muchas otras cosas. A mí me da gusto estar aquí con ustedes en este momento, en esta ocasión. Le agradezco mucho a Beatriz el que nos apoye. Vamos a contar con la colaboración de Eduardo Villegas. Él va a estar en la coordinación de la memoria histórica desde el Palacio Nacional. Va a tener su oficina en Palacio Nacional, va a depender de la Presidencia de la República, porque le vamos a dar todo el apoyo a este programa. Y aprovecho para solicitarle a los próximos secretarios que contribuyan, que apoyen esta iniciativa para mantener los archivos y recuperar toda nuestra memoria histórica. Muchas gracias de todo corazón, amigas y amigos.